deben tomarlo. Aviso que la siguiente ponencia es en inglés, por si alguien tuviese que salir corriendo a recoger los auriculares. Después tendremos un descanso de 20 minutos, 3 comunicaciones, la exposición de 3 comunicaciones en módulos de 20 minutos. Pido que nadie se pase. Y después de eso tendremos 2 módulos de debate, también 40 minutos, 2 módulos de 20 minutos. A partir de ahí pasaremos al cierre del congreso y nos iremos todos a comer a la playa, o por lo menos eso espero. Cada uno creo que oímos lo que queremos. Yo he oído en este congreso, en todo lo que llevamos hasta ahora, hablar de comunidades y hablar de grupos de usuarios. Esto que está pasando aquí nació en un grupo de usuarios que formó una comunidad de intercambio de información y que decidió reunirse. Creo que nuestros ponentes son referencias en cuanto a la creación de comunidades y grupos de usuarios. Bilal ya creó un grupo en LinkedIn hace mucho tiempo. Yo tuve el honor de ser moderador de ese grupo para la parte de España y ayer os presentó una comunidad. Silvia tiene el mejor congreso de BIM que hay en Europa, detrás del EUBIM, evidentemente. No, en serio. El nivel de Silvia es excelente, lo puedo decir. Tuvimos la suerte de tenerlo aquí, precisamente en esta casa, hace 2 años, en el 22, y este año hemos asistido a su evento y recomiendo a todo el mundo que pueda que se apunte al próximo. Ralph Montague, bienvenido, welcome. También es otra persona que últimamente está activa en el tema de las comunidades. Please, Ralph. Ralph es arquitecto, es director de Ardox, BIM Consultants, es miembro del Consejo Nacional BIM de Irlanda, miembro de la Junta Directiva CITA, y actual presidente del National Standard Authority of Ireland, y muchas cosas más. Creo que él os las va a contar ahora. Ralph empezó a escribir en una revista conocida para mí, porque fui entrevistado sobre temas de BIM hace 10 años, y sigo esa revista, y encontré varios artículos que me interesaron mucho. Nosotros vais a recibir, nada más acabar el congreso, una encuesta de satisfacción. Por favor, aportar todo lo que podáis. Sobre todo, nos gustan los halagos, pero valoramos casi más las críticas siempre que sean constructivas. Y algo que siempre nos habéis demandado es conocimiento sobre cómo las nuevas tecnologías podrían afectar a la industria de la construcción. No al desarrollo de programas informáticos o a esa tecnología que decía Bilal que se pasa tan rápida, sino a otras tecnologías diferentes como blockchain, contratos inteligentes, incluso la creación de comunidades autónomas descentralizadas, en la cual yo tengo el honor de participar porque me han dejado estar ahí. Cuando vi esos artículos pensé que sería conveniente responder a esa demanda que habéis hecho en esa solicitud de información al Congreso, en esa propuesta que vosotros ponéis. Pensé que sería interesante que Ralph nos hablase de todo lo que está haciendo y considero que es una de las personas más autorizadas para hablar de eso. Así que no seré yo el que queme mucho más tiempo. Ralph, el escenario es tuyo, tienes 40 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hola. Hello, can you hear me? Hola, ¿pueden oírme? Es fantástico estar en Valencia. Me encanta esta ciudad, la gente preciosa y muchas gracias a Alberto y a todo el equipo de EUBIM por hacer que esto suceda. Lo agradezco muchísimo. Me gustaría mostrarles una imagen de mi ciudad, Dublín, en Irlanda. Es diferente a su ciudad. Ustedes tienen una ciudad muy bonita también, pero hoy quiero hablar de el entorno construido. Hemos tenido unas sesiones excelentes sobre tecnología y todas estas cosas tan emocionantes, procesos, pero quiero que recordemos qué es lo que hacemos. Todos en esta sala hacemos un excelente trabajo que es crear el entorno construido y todas las personas dependen de ello. Del entorno construido es donde vivimos, es donde van nuestros niños a la escuela,
es donde cuidamos a las personas en los hospitales, donde trabajamos, donde jugamos, donde comemos, y nos encanta comer en Valencia. Eso ya lo sé, que os gusta la comida. Yo también, como pueden ver. ¿Pueden pensar en alguna cosa en la vida que no requiere un entorno construido? Proporciona el agua, la comida, la comunicación, la electricidad. Las personas en esta sala están haciendo el trabajo más importante y más emocionante que pueda existir en cualquier sector, en cualquier profesión. Podía ser divertido hacer un juego de ordenador o hacer Twitter, pero hacer el entorno construido es increíble y eso es lo que hacemos. Así que debemos sentirnos bien sobre lo que hacemos y tenemos que recordar cuando hablamos de la tecnología y de los procesos, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando un mundo para personas que apoya a las personas, que les da cabida, que apoya todo lo que hacemos. Cuando miran a esta fotografía ven muchas cosas físicas, edificios, ríos, estas cosas que no pueden ver como electricidad, redes eléctricas, etcétera. Nada de esta imagen, nada, se creó sin información. En la historia de la creación del entorno construido, la única forma en la que algo pueda construirse es a través de la comunicación o el intercambio de información. Siempre hay una transacción de información. Sí, ha cambiado, la tecnología de comunicación ha cambiado. Antes dibujábamos líneas en la arena, luego utilizabas una pluma y tinta y papel y lápices, etcétera. Estas tecnologías son antiguas, bolígrafos y tarjetas, etcétera. Estas son tecnologías de la comunicación. Ya han visto una presentación a través de Internet, alguien que se nos transmitía al público. Eso es una tecnología de comunicación. Las tecnologías de comunicación han evolucionado y han cambiado, así que no hay una revolución de tecnología, es simplemente una evolución de la tecnología de comunicación. Pero lo que hacemos al final es que nos comunicamos para hacer esto. Transaccionamos. Hacemos transacciones de información y de dinero y de materiales y de bienes y de tiempo. Hacemos transacciones para construir esto. Es una hermosa industria. Nos afecta a todos y podemos hacerlo mejor. En Irlanda nosotros pensamos que somos un país del primer mundo, pero no tenemos suficiente vivienda, suficientes escuelas, suficientes hospitales, ni infraestructura, ni nada. Nuestra industria no puede seguir nuestro ritmo. Aunque hacemos un excelente trabajo, no podemos. Vamos a la zaga, vamos por detrás de la velocidad del cambio. A lo largo de mi vida, la población del mundo ha ido de 3.500 millones a 8.000 millones. Así que lo que funcionaba hace 40 años ya no funciona. Es demasiado lento, demasiado caro, hay demasiados problemas. De eso quiero hablar ahora, pero quiero que recuerden esto. Todo es información y la información lo es todo. Esto debería haceros sentir importantes. El mundo está creado de personas que gestionan información y eso es lo que vosotros hacéis, los gestores de la información. Así es como se hace el mundo. Incluso la definición de la palabra información no es algo estático. La definición es crear, construir algo, formar algo a partir de la comprensión. Es hermoso. Mi tema hoy es sobre nuestra industria y sobre cómo trabajamos. Yo llevo 30 años en este negocio como arquitecto. He estado en el negocio del BIM desde hace 15 años como consultor de BIM y todas las promesas que hizo BIM nunca realmente llegaron a su completa realización. Se ha conseguido logros parciales, pero no totales, por la forma en la que las personas trabajan juntas y cómo hacen las transacciones. Me gustaría hablar de transacciones contractuales. Parece un tema aburrido, pero espero hacerlo interesante, porque cuando hacemos transacciones, así es como hacemos las cosas.
Nuestra industria está muy fragmentada, eso lo sabemos. Los últimos presentadores dicen que el 98% de la industria son pequeñas y medianas empresas, así que hay muchas empresas pequeñitas que se implican en proyectos. Un proyecto podría tener entre 50 y 100 compañías trabajando juntas durante periodos de tiempo muy breves. Está muy fragmentada y es muy transaccional. Cuando 50 compañías se reúnen, tienes 50 contratos y tienen que organizarse y negociarse y gestionarse y administrarse. Y estas transacciones son muy manuales en este momento. Tienen unas jerarquías muy profundas de contratos a lo largo de largos periodos de tiempo. El cuello botella, tal y como lo veo yo ahora, no es la tecnología está madura, ha evolucionado. El cuello de botella, el atasco, son las transacciones humanas, los arreglos contractuales entre las personas. Y esto me lleva a esta idea de hacer un registro de las transacciones. Si tienes 50 empresas que trabajan juntas en un proyecto, tienes que hacer un registro de quién ha hecho qué, cuándo lo hizo a tiempo, han terminado, puedo pagarles. Esas son transacciones. Esto no es nuevo, esto es algo que hacemos continuamente, lo hemos estado haciendo desde siempre. Hemos estado tomando registros de transacciones e intercambios de información en libros de contabilidad, en legajos. Puedes tener un libro muy antiguo donde la gente registra las transacciones, pero esto es un registro de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. El problema de momento es que intercambiamos informaciones, productos, materiales en esta estructura complicada y fragmentada que es nuestra industria. Y cuando llegamos al punto de reconciliar, es decir, yo tengo un contrato contigo, yo tengo mi libro de registros, tú tienes tu libro de registros y tenemos que negociar para reconciliar las cosas para asegurarnos de que finalizamos la transacción. Y este proceso es muy manual y requiere mucho tiempo y es muy lento, este proceso de conciliación. Por eso todo lleva tanto tiempo y es tan complicado. El otro problema es cuando tenemos transacciones y tenemos distintos registros. Hay esta nueva profesión que se llama contabilidad creativa y entonces manipulas los registros y puedes discutir y decir, yo hice eso, no lo hiciste, no, tú hiciste eso, no lo hiciste. Entonces puedes tener problemas y acabar en los tribunales para resolverlos. Ya saben lo fantástica que es esta industria y las cosas que pasan. Pero de lo que hablamos es la diferencia entre un registro que sea preciso, correcto y verdadero o un registro que ha sido manipulado, que está corrupto, a veces de forma intencionada y a veces debido a errores humanos. Pero, sea como sea, no son registros adecuados, correctos de lo que ha sucedido. Y en el mundo del BIM, eso es exactamente lo que nos interesa, la calidad de la información. Y cuando digo calidad de información, me refiero a información que sea completa, que esté coordinada, que esté resuelta, que sea correcta, que se realice a tiempo, que esté disponible. Esa es la verdad. Cuando dices información corrupta, es información que es incompleta, que no está coordinada, que no está resuelta, que llega tarde, que no está disponible. Y cuando esta información llega a la obra, este tipo de información causa problemas en las obras y produce aumentos de costes, retrasos, etcétera. Este tipo de información permite la ejecución fácil de las obras. La ISO 19650 es el principio subyacente de verdad, de recopilar la información en un único recurso que puede utilizar y en el que puede confiar todas las personas y que tiene la información correcta. Volvemos a nuestros registros y en nuestras cuentas de registros. Y si estamos haciendo una transacción y tenemos dos registros distintos, hay un 50% de posibilidades de que estos registros sean diferentes, porque
porque puede que yo haya metido algo de forma incorrecta, a lo mejor lo he hecho adrede, a lo mejor la otra parte ha hecho un cambio adrede, así que si tienes dos registros, dos libros de contabilidad, hay un 50% de posibilidades de que sean incorrectas. Entonces puedes traer a una tercera parte, como un banco, un auditor o un abogado, y entonces tienes 3 registros, pero entonces tienes un 33% de posibilidades de que uno de estos registros no esté reconciliado. Y si tienes 100 copias del registro y las distribuyes, entonces solamente hay un 1% de posibilidad de que un registro sea incorrecto. Cuantos más registros tengas distribuidos, menos posibilidades hay de que el registro esté corrupto. Eso es de lo que quiero hablar. Quiero hablar de libros de contabilidad distribuidos. Esto tiene que ver con la tecnología. Cuando tienes los registros distribuidos, reduces la corrupción, porque es muy difícil que una persona manipule un registro, porque tendrían que hacer que todos cambiaran sus registros para que estuvieran reconciliados. Hay también menos pérdida de datos, porque si se pierde un registro, si tienes un fuego, un incendio, o simplemente alguien intentando esconder los registros intencionadamente, están todos los demás registros disponibles. Es seguro porque está distribuido, nadie puede tirar del enchufe y es inmutable. Por lo tanto, si ves información en un entorno como este, confías más en él que cuando lo ves en un entorno como aquel, porque en este entorno es mucho más difícil corromper un registro en un entorno distribuido. Por lo tanto, confías más en él que si solamente hubiera 2 registros. Y además es transparente, no hay ningún control por una única parte. Todos tienen acceso, todos tienen derecho, todos los que tienen derecho a acceder a la información pueden acceder a ella cuando lo necesitan, cuando lo quieren. Es abierto y es transparente. ¿Qué es lo peor para la corrupción? La apertura y la transparencia. Si piensan en un gobierno corrupto, ellos lo cierran todo, controlan los medios, restringen el acceso a la información. Sin embargo, si abres el acceso a la información, la haces transparente, abierta, eso reduce la corrupción. Esto es una tecnología de registros distribuidos. Hay distintos tipos de tecnologías. Puede que conozcan blockchain. Blockchain es un tipo de tecnología DLT que se utiliza en transacciones financieras para monedas digitales como Bitcoin, por ejemplo. Solamente es una forma de DLT. También hay distintos otros que utilizan nodos que son más flexibles. Depende de su caso de uso, pero yo voy a hablar principalmente de blockchain y de cómo funciona. Blockchain es una serie de bloques de código. Aquí tenemos un bloque está vinculado a otro bloque por un vínculo de referencia, que eso es una llave creada criptográficamente, una llave única, no puedes quitar un bloque porque eso rompería la cadena. Eso es lo que hace que sea tan seguro e inmutable, que cada bloque está conectado entre los demás. Los bloques de código son los conjuntos de metadatos. No metes grandes cantidades de información muy pesada, porque el bloque solamente tiene una pequeña cantidad de información, solamente tiene información sobre los datos. Contiene metadatos, así que los que conocen ISO 90 conocen los metadatos, son datos sobre los datos, que te dice cuándo se crearon los datos, cuándo, por qué, cuál es la intención, dónde está ubicado, en qué sistema, etcétera. Ese es el principio del registro distribuido.
¿Cómo podemos utilizar esto para el BIM en el marco para transacciones digitales ISO 19650? El intercambio de información es una transacción. Lo que hacemos es producir información en archivos, en contenedores, como prefieran llamarlos. Añadimos metadatos a estos archivos. Luego los metemos en un flujo de trabajo de gestión, de trabajo en progreso, compartido, publicado, etcétera. Luego la información reside en el entorno de datos comunes, que esto es la combinación de datos geométricos, datos alfanuméricos, no gráficos y también documentación, porque trabajamos en una industria muy regulada. Tenemos que demostrar que los edificios cumplen con las normativas. Necesitamos la documentación. La gente tiende a olvidarse de la documentación cuando hablamos del BIM, pero es una parte muy importante de todo este proceso. Este ISO habla de este entorno de datos comunes. Es un recurso digital compartido, es un proceso gestionado. Se registran las transacciones. Cada vez que progresa un archivo a través de este flujo de trabajo, esto se registra, hay transacciones y también hay obligaciones contractuales. Si, por ejemplo, uno es arquitecto y le contratan para diseñar un edificio, para lo que nos contratan es para preparar la información que permitirá al constructor construir el edificio. Es decir, volvemos a la primera diapositiva, la información lo es todo. Si entendemos este marco, vemos cómo un registro distribuido sería muy útil, porque como almacenamiento de datos podemos almacenar los metadatos en un lugar seguro, incorruptible, podemos almacenar los documentos, los archivos, donde queramos, ya puede ser de forma pública o privada. En un sistema interplanetario podemos decidir también si lo centralizamos, si centralizamos la información, si lo tenemos en una aplicación de un proveedor o si distribuimos los datos entre diferentes aplicaciones, que seguramente es más práctico en el sector en vez de intentar que todo el mundo utilice una única plataforma. Seguramente es más interesante tener una serie de plataformas conectadas. Podemos decir si los datos son sensibles o no, es decir, si tenemos un folleto de producto que se va a publicar y es información pública, pues no hay que encriptarlo, pero a lo mejor si estamos preparando una transacción financiera entre dos partes, seguramente lo más interesante sería encriptar para que solamente esté disponible a las personas que tienen que tener acceso. Y lo último, que es algo fascinante de este proceso, el proceso que se denomina en inglés hashing, que fundamentalmente es una huella dactilar de cada documento, es decir, cuando se le pone un hash a un documento es un código y cualquier corrección a ese documento va a requerir un nuevo hash, una nueva huella dactilar, es decir, nadie te va a decir, pues te envié un documento la semana pasada, pero nadie te puede enviar después un documento modificado después sin que quede un registro de este cambio. Es decir, es un registro de los cambios en los documentos. Es fascinante y vemos cómo todo esto se ajusta a la perfección con el proceso de la ISO 16950. ¿Cuáles son los casos de uso para la AEC? ¿Qué podemos imaginar? Si tenemos acceso a datos verificados en una red abierta, con automatizaciones de construcción, flujos de trabajo, registros de transacciones, pues todo es posible. Si uno es ingeniero de costes, quiere datos sobre costes para procesar las cantidades, los presupuestos, las valoraciones, pues podemos obtener datos de aquí. Si uno es gestor de proyectos y quiere hacer un informe sobre el avance del proyecto, también puede obtener datos desde aquí. Si uno es un ingeniero de sostenibilidad y quiere elaborar o bien obtener información sobre el contenido de carbono de todos los materiales, sobre la huella de carbono, las cargas de refrigeración o calefacción de las diferentes salas, pues podemos obtener datos de aquí. Hay un número infinito de usos de caso si tenemos acceso a datos
verificados de calidad que la gente no puede falsear. Es, por tanto, un registro abierto, disponible también para la automatización de procesos, lo cual es muy interesante, lo que se denominan DApps, las aplicaciones distribuidas. Son muchos procesos robóticos creados en la cadena de bloques, en el blockchain, es decir, cuando ocurre algo, las aplicaciones, sin tener que estar en el ordenador de nadie, en la propia cadena de bloque de cualquier proceso se pueden automatizar muchas cosas, cualquier cosa que podamos imaginar que siempre que sea automatizable. Con lo cual es una oportunidad estupenda también. Vamos a hablar ahora de los smart contracts o contratos inteligentes, que es un avance del libro de registro distribuido. Es un código autoejecutable tras un acuerdo y que se basa en esta premisa de if this then that, es decir, si esto ocurre, después ocurre esto. Si me das este plano te doy 20 euros, por ejemplo. Se pueden crear este tipo de contratos entre las personas que ejecutan sin tener que esperar a nada. Es decir, si se cumplen con las condiciones, el contrato se ejecuta. Y esto va de la mano de estas aplicaciones descentralizadas para la automatización de procesos. Y lo más interesante es que cada transacción queda registrada. Si uno quiere comprobar qué es lo que ha ocurrido, es decir, para comprobar si te han pagado los 20 euros por el plano, pues podemos comprobarlo. La aplicación de todo esto, lo que hacemos en la gestión de información, es lo siguiente. Si pensamos en el proceso de intercambio de información, por ejemplo, todo este proceso, de hecho, se puede codificar fácilmente así. Empezamos, por ejemplo, con la definición de una tarea en el plan de información. Es decir, tú vas a diseñar el equipamiento, vas a producir este modelo, estos 5 planos, este es el calendario de información y estos informes y tal. Todo esto se enumera en las tareas. Después tenemos el plan, te asignamos la tarea a ti, que está definido en la matriz de responsabilidades. Después supervisamos el CDE. ¿Cómo sabemos si tú has hecho tu trabajo? Pues echamos un vistazo al CDE y vemos, has enviado el documento, has enviado el modelo, el calendario, lo que sea, tiene una fecha fijada, tiene un código, un hashing para ver que no has modificado el documento después. Podemos esperar al proceso de comprobación porque el arquitecto tendría que comprobar el trabajo, el ingeniero también. Ese proceso lo podemos seguir, podemos esperar a la aprobación también y una vez se ha aceptado la aprobación, podemos informar sobre los avances, sobre el progreso y por último podemos cerrar la transacción. En gestión de la información con la ISO 19650 muchas de estas cosas se pueden automatizar a través de estos contratos inteligentes. En un contrato grande, como un contrato de ingeniería mecánica, por ejemplo, se puede desglosar en muchos contratos inteligentes pequeños que se autoejecutan y conforme vas finalizando el trabajo, pues te pueden ir pagando. Sería estupendo que nos pagaran así, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Se reducen los costes administrativos porque no hace falta muchos gestores de proyectos ni gestores de diseño, etcétera, para ir supervisando los procesos. Se tiene que seguir comprobando el diseño, evidentemente, pero ya se reduce el papeleo con esto. Se puede reducir el error humano y también la vagancia, porque seamos sinceros, los seres humanos somos vagos, no es una crítica para nadie, pero nuestra biología está programada para conservar la energía hasta que realmente necesitamos gastarla. No destinamos energía a nada a menos que realmente lo necesitemos. No hay que sentirse mal por ser vagos, es parte de nuestra biología, de nuestro ADN. Podemos ejecutar los contratos sin retraso, sin tener que esperar a que alguien realice un proceso manual. Y por supuesto, todo queda registrado. Cada transacción queda registrada en una base de datos abierta. Lo que me lleva a la Organización Autónoma Descentralizada o DAO en inglés. ¿Qué es?
Parece algo complicado por como suena, pero una organización es un grupo de personas que se une por un motivo concreto. Puede ser una empresa, puede ser un proyecto, puede ser una familia, lo que sea. Pero nos unimos por un motivo contrato. Tal y como funciona nuestro sector, digamos que el enfoque es de enemistad y realmente muchas veces a la gente no le importa el proyecto, lo que le importa es seguir en el negocio, sobrevivir como empresa. Les importa más eso que el proyecto. Y puede que uno esté aquí, abajo, que esté instalando el equipamiento mecánico, pero no nos interesa que el proyecto finalice, sino que lo que nos interesa es acabar nuestro trabajo y que nos paguen. En una organización autónoma descentralizada hay colaboraciones o alianzas conjuntas. Las personas se convierten en partes interesadas conjuntas del proyecto por el valor de su subcontrata y todo el mundo tiene el incentivo de que el proyecto prospere y funcione, porque si es así, pues tienen un interés en el proyecto y se beneficiarán. Y si el proyecto fracasa, pues asumen el riesgo, con lo cual aquí hay una transferencia de riesgos y ganancias. No hay una autoridad descentralizada, no hay una persona que esté arriba decidiendo, sino que todo el mundo trabaja conjuntamente con el objetivo de finalizar el proyecto. Podemos utilizar este modelo para una empresa, podría ser el objetivo. La gente toma decisiones colectivamente a través del voto. Si uno tiene un 10% de esta organización, pues tiene un 10% de votos. Por ejemplo, los beneficios de las DAOs es que reducimos las posibilidades de corrupción que se pueden producir en una jerarquía descendente. Todo se basa en el libro de registro distribuido, en datos fiables verificables. Todo el mundo puede comprobar que es lo que está ocurriendo. Se pueden reducir las tareas administrativas y todos los intermediarios. Es muy interesante porque si uno trabaja aquí abajo, estos son los tipos que son los que hacen el trabajo de verdad. Los que arreglan o instalan el aire acondicionado o lo que sea. Todos los que están aquí se llevan un porcentaje. Aquí tenemos un contrato, se corta en dos, aquí hay un porcentaje del contrato, aquí es otro porcentaje, etcétera. Todos estos son intermediarios, pero el que hace el trabajo está aquí abajo. Y se puede reducir esa estructura jerárquica y conseguir que todo sea mucho más eficiente. Esta semana se ha hablado mucho de inteligencia artificial. Es una tecnología fascinante. But I think there's some core capabilities of AI which are interesting. Like Hay algunas capacidades principales de la IA que son muy interesantes, como el procesamiento rápido de datos, también el hecho de poder hacer preguntas con lenguaje natural al ordenador y que responda, también la identificación de pautas. Pero hay un problema. ¿Cuántos de los presentes han utilizado ChatGPT o similares? ¿Os habéis dado cuenta de que a veces se inventa gilipolleces? Los datos que utiliza para procesar son una mezcla, tienen diversas calidades, por decirlo de alguna forma, y eso es lo que genera lo que se denominan alucinaciones. Yo lo que creo que puede ayudar es lo siguiente: si tenemos datos de calidad, es decir, datos verificados, validados por un equipo de profesionales a través de un proceso que utilizamos con la ISO 19650, con todos los atributos de metadatos necesarios. Así contribuimos a la calidad de los datos y la IA, cuando empieza a procesarlos, puede tomar decisiones informadas mejores. Y así podemos entablar colaboraciones mejores si procesamos datos de calidad, datos fiables, no corruptos.
puede llevar a procesos transparentes y eficientes y así sí que podemos aprovechar las capacidades de la IA. Pero hasta que no tengamos datos de calidad, pues la IA es un juguete divertido, pero no nos podemos fiar del resultado. Hay que validarlo, hay que comprobarlo como profesional y hay que leer el resultado. Entonces la sinergia entre las transacciones, los libros de registro distribuidos y la IA puede ser muy interesante conforme avancemos. El marco para que ocurra es muy interesante. Cuando la gente piensa en los edificios en diferentes niveles de abstracción, trabajan en diferentes entornos con diferentes normas o estándares. Si uno es el propietario de un edificio, pues tiene una cartera y realmente le da igual los sistemas mecánicos de Bilal. Lo que le importa es el valor financiero del proyecto, su rendimiento. Hablamos de datos financieros más que de datos de componentes. Tenemos este nivel macro, vamos del nivel macro al nivel micro. En la firma de un contrato, por ejemplo, no hablamos de unidades de aire acondicionado, sino de cosas a lo grande. Hablamos del paquete mecánico como contrato. Conforme vamos bajando, al final vamos desglosando ideas abstractas de alto nivel hasta que van traduciéndose en componentes concretos o mucho más pequeños. En el mundo de BIM nos interesan los objetos, los componentes. Pero os puedo garantizar, para quienes tratéis con clientes, que a ellos se las traen al pairo los componentes, les importan el dinero y este tipo de cosas importantes para ellos. Los datos pueden fluir en ambos sentidos. Cuando un cliente dice que quiere un edificio y tiene que costarme tanto y tiene que funcionar con este coste, estos requisitos se tienen que ir desglosando hasta llegar a la unidad de aire acondicionado. Y cuando instalamos la unidad de aire acondicionado, esta información después hay que ir sumándola para que acabe incluida en el informe financiero que es parte de la transacción del contrato. Es complicado de hacer, pero la buena noticia es que tenemos normas existentes en todos estos niveles de abstracción. Lo que no tenemos es a nadie que lo combine todo junto. Y este es el reto para las universidades si quieren hacer algo realmente interesante. Aquí arriba del todo tenemos los estándares de informes financieros existentes a escala contractual. Tenemos PEPOL. ¿Alguien conoce PEPOL? Tendríamos que saber. Es un sistema de contratación pública europeo para licitaciones, facturas electrónicas and e-payments. y pagos electrónicos. As we go digital, we already have a standard. Conforme nos digitalicemos, tendremos un marco para todas las transacciones digitales en Europa, lo cual es fascinante. A escala de componentes tenemos los estándares de gestión de costes internacionales y los de gestión de propiedad. Estudian los edificios a escala elemental e informan sobre los componentes a escala elemental. En el caso de los objetos tenemos BIM, tenemos IFC, IDS, BSDD, que operan, digamos, ya a nivel de detalle de los componentes. En Europa, ¿alguien ha escuchado hablar de los estándares de informes de sostenibilidad? ¿Alguien los conoce? En la Unión Europea, a partir de enero, todas las principales colaboraciones tienen que presentar objetivos de sostenibilidad a través de esta norma. El 98% de las pequeñas organizaciones creen que están exentos porque no son grandes empresas, pero la norma dice que hay que informar de la cadena de suministros, es decir, si uno suministra bienes o servicios a una gran empresa, seguramente va a haber que, tendrá que informar sobre sus métricas de sostenibilidad, y esto ya está en vigor.
La CPR, el reglamento de productos de construcción, se está renovando, creo que entra en vigor en julio, y todos los productos tendrán un pasaporte digital para que sirvan como declaración sobre los estándares, y después tenemos también el ESPR, que ya está en vigor. Todas estas cosas están pasando, ya están en vigor. Y tenemos que responder, por ejemplo, en el caso de los pasaportes digitales, también tenemos la ISO 19650. Ya tenemos una serie de marcos y normas estupenda para tener ese flujo de datos de lo macro a lo micro y viceversa. Lo que no tenemos es a nadie que esté hablando de esto, que esté pensando en ello, que lo esté poniendo en marcha, y este es el reto que tenemos por delante. ¿Y cómo hacemos frente a los retos? Como sector no podemos huir de los retos, tenemos que hacerles frente. Hemos hablado de la complejidad de la industria, la fragmentación. No por quejarnos va a cambiar. Nuestro sector está fragmentado. Hay gente que ha intentado crear grandes empresas para hacerlo todo en una empresa, pero es muy difícil porque hay que tener entonces un flujo constante de trabajo. Lo que tenemos que entender es cómo gestionar la fragmentación, y yo creo que los libros de registros distribuidos y las transacciones digitales van a ayudar. También la promesa del BIM. BIM prometió una gran mejora de la productividad y muchísimas cosas, pero se olvidó del elemento humano. Las transacciones que tienen que producirse, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, hay resistencia. Mucha gente no quiere cambiar y muchas veces hay gente que tiene intereses. Lo hablábamos anoche durante la cena. Hay algunas empresas que están ganando muchísimo dinero en este sector, saben cómo jugar el juego y no quieren que cambie nada, porque el proceso que supone un desperdicio a ellos les funciona bien. Tenemos en Irlanda un gran ejemplo de un hospital infantil que empezó con un presupuesto de 600 millones de euros. Ahora estamos en 2.000 millones. El aumento de precio ha sido enorme. No han despedido a nadie, todo el mundo sigue trabajando, todos se llevan un porcentaje y saben cómo ganar dinero en el sector. Y esta gente no quiere transparencia, no quieren apertura, no, quieren que el sector siga exactamente tal y como es. Tenemos que entender, evidentemente, que hay una inercia cultural, que hay falta de concienciación. No sé cuánta gente era consciente o conocía todas estas cosas de las que he hablado, los libros de registros distribuidos. Si ya lo conocíais, estupendo. Si es nuevo, también. También hay muchas cuestiones legales y reglamentarias que tener en cuenta. Y la mayor parte de la gente, pues, huye de las cuestiones legales. Pero yo os pido que no, que hagáis lo contrario, que os dirijáis de frente a estas cuestiones y que les hagáis frente, porque si no les hacéis frente no vamos a tener mejoras. Necesitamos también líderes, necesitamos a gente de entre los presentes que dé un paso adelante, haga frente a los retos, aproveche las oportunidades, no salga corriendo, no se ande por las ramas y que haga algo, que coja al toro por los cuernos, que aproveche las oportunidades, que abogue por la transformación digital. No solamente BIM, BIM es una parte de esta estructura. Tenemos que ver las cosas desde lo macro a lo micro y viceversa. Y también es necesario valor. Cuando uno es joven, uno es ingenuo, cree que el mundo es muy bonito, que todo es de color de rosa. Y bueno, de repente nos pasa algo. Empezamos a experimentar las dificultades de la vida, nos volvemos cínicos, escépticos, toda idea que escuchamos decimos esto no va a funcionar ni a la de tres. Pero podemos ir más allá del cinismo y del escepticismo. Hay que ser valientes y decir, aunque la vida sea dura y aunque las cosas sean difíciles y aunque haya corrupción, etcétera, aún así voy a hacer algo. Y esto es ser valiente. Necesitamos a líderes valientes en el sector. Estos chicos que están en la obra,
Sé que voy retrasado, pero bueno, tengo una diapositiva más si nos importa. Quiero que os imaginéis a estos trabajadores, a estos obreros que intentan hacer su trabajo. Vienen a la obra, quieren trabajar y ven que la obra no está lista, los materiales no están, el equipamiento tampoco, la información que tienen está desactualizada, es mala, es información que está corrupta, no está coordinada, lo que sea. Y pues esto hace que su trabajo sea muy difícil. Estamos hablando de personas reales que pasan horas reales con materiales reales. Los problemas que ellos tienen van remontando a lo largo del proyecto y estos son problemas que se van sumando y son los que llevan a que los proyectos fracasen. Y esto hace que las empresas que participan en estos proyectos acaben fracasando. Y esto acaba afectando a las sociedades, donde, como en Irlanda, no podemos construir suficientes escuelas y suficientes viviendas por los problemas de calidad de la información, por no llegar a las personas, porque la información no llega a las personas que la necesitan. Y tenemos que pensar en estas personas. Cuando descubrí BIM por primera vez, hace unos 20 años, más o menos, me enamoré de esta idea. Lo de construirlo 2 veces. Es decir, construyo mi edificio en el software, lo veo todo, me aseguro de que funcione antes de ir a la obra, antes de empezar a utilizar materiales reales. Me pareció una idea estupenda, fantástica. Me enamoré de la idea, sigo enamorado de la idea y podemos construir edificios virtualmente antes de construirlos en la realidad, pero en la práctica no funciona del todo y todos lo sabemos por las interacciones, las transacciones, las relaciones entre personas. Y la idea es no solo construir 2 veces, sino comprarlo 2 veces. Como decía, nada ocurre sin información, con lo cual hay que comprar la información primero, garantizar que la información que tenemos es correcta, completa, que está coordinada, que es veraz, y después ya pasamos a construir. Es decir, compremos y construyamos. Las cosas pueden funcionar de forma simultánea, pero mientras la información esté antes, la construcción funcionará. Los que trabajáis en proyectos, hay un montón de proyectos que están construyendo el BIM una vez empezada la obra. ¿Os lo imagináis? Porque el requisito del cliente dice que quiere un BIM según lo construido. Y bueno, pues dicen estupendo, voy a hacer el edificio con los planes, con lo que utilicen, tal y como han dicho siempre. Y después, una vez acabado el edificio, lo envían a China y les dicen hazme un BIM. Y le doy el BIM al cliente. Y el cliente pues tiene lo que había pedido, que era un BIM según lo construido. Así que hay que decirle al cliente, cuidado con lo que pides porque vas a recibir lo que has pedido y te vas a merecer lo que te envíen, según lo pidas. Os voy a contar una historia y es la última diapositiva que tengo. Esta es la historia que se puede aplicar a prácticamente todo el mundo. Hay 3 actores. Tenemos a los héroes. Los héroes son las personas que solucionan los problemas, los que hacen frente a la adversidad, los que generan información de mejor calidad, los que solucionan los problemas. Son los que hacen que este sector, gente como vosotros, gente que un sábado por la mañana, que ahora podríais estar en la cama durmiendo la mona, pero habéis venido aquí. Sois vosotros los héroes, porque vosotros queréis mejorar las cosas, queréis cambios, queréis que la cosa mejore. Pero bueno, ahora tenemos a los malos, a los villanos de la historia, que son las personas que o bien evitan la responsabilidad, que salen corriendo, que se andan por las ramas, que no hablan de las cosas importantes y son quienes perpetúan el intercambio y la producción de información desactualizada, analógica, incompleta, etcétera, que son los que generan la corrupción de datos a la que hacemos frente. Y en tercer lugar, el tercer actor de la historia son las víctimas, que son las personas que sufren las consecuencias de todo esto y que a veces incluso pueden fallecer como consecuencia.
No sé si conocen el caso del Torre Grenfell en Estados Unidos y 70 personas murieron por información corrupta. Las víctimas pueden ser personas de una empresa que dicen, pues mira, yo hago lo que me mandan, soy un mandado y no voy a hablar de esto o de esto otro, soy un mandado y ya está. Voy a tener que seguirle el juego a los villanos y ya está. Así que yo os animo a que toméis una decisión, porque tendréis que tomar una decisión de todas formas, porque no tomar una decisión es una decisión por abstención. Podemos decidir ser un héroe, un villano o una víctima. Con lo cual, yo os invito. Sé que por aquí hay algunos héroes de BIM, algunos que he conocido. Si consideráis que sois héroes, levantad la mano. Así que, excelente. Tenemos héroes BIM. Sumaos a ellos, sed parte de la solución y uníos a nosotros en este estupendo viaje. Muchas gracias por la atención.